Saludos chicos, espero que estén muy bien en sus hogares y que se estén cuidando mucho, espero que hayan disfrutado su Semana Santa. Eh, esta semana vamos a seguir o vamos a continuar hablando de disoluciones. Ustedes recordarán que la semana anterior lo dejé por ahí un trabajito, un experimento en el que ustedes empezaron a experimentar el tema de las disoluciones por ustedes mismos y analizar ciertas variables. Hoy vamos a hablar un poquito de ellas para explicar algunas de las cosas que ustedes vieron y aumentar en algunos otros conceptos que hay por ahí. Ok, ya nosotros habíamos hablado desde el inicio del año de que una de las clasificaciones de la materia era en mezclas, que las mezclas se dividen en dos, en homogéneas y heterogéneas. Entonces ahora lo que nos interesan son las homogéneas. Ya las heterogéneas ya caracterizamos, ya lo evaluamos y todo lo demás. Vamos a hablar un poquito más profundamente de lo que son las mezclas homogéneas, o que también son conocidas por el nombre de disoluciones. Ok, se les llama disoluciones porque hay una disolución de los materiales. Eh, pero ¿cuáles son los materiales que forman una mezcla homogénea? El soluto y el disolvente. El disolvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad y el soluto, por ende, el que se encuentra en menor cantidad. Indistintamente, el soluto y el disolvente pueden estar en cualquiera de los estados de la materia, eso no es determinante, puede ser gaseoso, líquido, sólido, entonces se pueden encontrar en diferentes estados de la materia, ¿ok? Entonces eso no es determinante, pero sí tiene que haber uno mayor y otro en menor proporción, y el que llamamos a llamar soluto y disolvente. Ok, si nosotros hacemos como ustedes lo hicieron la semana anterior, nosotros hacemos mezclas en diferentes proporciones de esto, vamos a obtener las disoluciones en tres diferentes formas. Pueden ser insaturadas, donde tenemos muy poquitos soluto y mucho disolvente. Pueden ser saturadas, donde tenemos una cantidad equivalente de soluto y disolvente, donde lo que se busca es que el soluto que se agrega sea disuelto por el disolvente, valga la redundancia. eh, entonces no va a haber evidencia de la depositación de soluto, sino que todo se va a disolver bien. En este caso es evidente también que se va a disolver muy bien porque hay muy poquito soluto. Entonces no deberíamos de esperar que se observen depósitos de soluto. En el caso de las saturadas está en el límite. Es una solución que está en el límite a que no se comiencen a ver depósitos, mientras que en la sobresaturada es cuando nosotros vemos grandes depósitos de soluto, porque el disolvente ya no es capaz de disolver correctamente la cantidad excesiva que tenemos de soluto, y por eso se le llama sobresaturadas. Ok, insisto, hay los tres estados de la materia, por ahí ustedes pueden investigar si tienen curiosidad con respecto a, por ejemplo, a las aleaciones o ese tipo de cosas. Ok, eh, pero no es que digamos, a veces no es que necesariamente nos vamos a conformar, a veces por una cuestión química uno necesita llevar las disoluciones a aumentarse, o qué sé yo, a una sobresaturada. Nosotros necesitamos llevarla a una condición que parezca desaturada o viceversa. Entonces ahí encontramos factores que afectan las disoluciones o esas características que yo puedo ver de una disolución. Insisto, ustedes en el caso de la semana pasada estuvieron practicando con algunas de estas características o estos factores. Por ejemplo, la naturaleza de la sustancia química. Eso es muy lógico hasta cierto punto, en el sentido de que hay algunas sustancias que van a tender a disolverse mejor en otras. Por ejemplo, el conocido adagio en química de que igual disuelve igual. Por ejemplo, sustancias polares se disuelven en sustancias polares, y mientras que sustancias polares no polares se disuelven en sustancias no polares, igual disuelve igual. Entonces no es lo mismo que yo intente disolver una sustancia no polar en una polar, que no va a darse, eh, que lo haga correctamente. Entonces de ahí viene la importancia de la naturaleza del soluto o del disolvente que yo utilizo. La temperatura es otro factor que afecta. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver que esté más caliente? Ok, recordemos que un aumento de temperatura indica un aumento en la energía cinética del sistema. Estamos introduciendo energía. Entonces, al haber más energía, hay mayor contacto, mayor interacción de los átomos, de las moléculas, lo que genera que las reacciones de disolución se den de una mejor manera. Recordemos que cuando hay una disolución,
el soluto y el disolvente, por ejemplo, si yo tengo por acá, esto es soluto, y el disolvente se ve como así, y este es el soluto viene a tomar posición de partes del disolvente. Entonces empieza a haber una interacción, digamos, una toma de lugares y demás, que para que esa toma y todas esas interacciones se den, entre más, por decirlo así, más movimiento haya, más fáciles que se den, entre más posibilidades hay de que esta molécula venga y desplace a esta y tome su lugar y se dé la disolución correcta, va a aumentar esa probabilidad. Lo mismo sucede con la agitación, o sea, la agitación viene dando el mismo efecto. Lo que estamos buscando es poner superficies en contacto para que se dé la reacción de una manera más eficiente, porque muchas veces todavía, por decirlo así, se puede mejorar la disolución, pero si uno simplemente, por ejemplo, agrega el azúcar al café, pero no lo agita, probablemente al final vas a decir, ay, bueno, no endulce bien el café, pero todo el azúcar está en el fondo, porque tal vez lo que necesitaba era un poquito de remoción. Ok, y por último, la presión de los gases. Este aplica básicamente solo para cuando hablamos de gases, ¿verdad? Que es cuando yo aumento la presión. Por un ejemplo muy habitual, la Coca-Cola. La Coca-Cola nosotros sabemos que tiene gas disuelto, entonces ese gas no va a estar dentro de ese líquido por gusto. Para que ese gas esté ahí en ese líquido y nosotros tengamos esa sensación al tomar la Coca-Cola, es porque hay un aumento, en la fábrica aumenta la presión sobre ese gas para que ese gas tenga que disolverse a la fuerza en ese líquido. Entonces de esa manera es que nosotros logramos que se dé la solubilidad que se dé la disolución del soluto, que en ese caso sería el gas, en el disolvente, que sería la Coca-Cola o el líquido de la Coca-Cola. Entonces, por eso se habla del factor de la presión de gas. Ok, una vez analizando un poco esas cosas que ya ustedes se supone deberían de conocer hasta cierto punto ya bastante bien, en el capítulo se habla de otras propiedades por ahí, ya no estamos hablando de factores, sino ahora vamos a hablar de propiedades. Se llaman propiedades coligativas de las disoluciones. Ok, nosotros vamos a llamar a propiedades coligativas propiedades físicas de las disoluciones que se dan al aumentar la cantidad de soluto en la cantidad de disolvente. Entonces, coligativas, o sea, como que están ligadas a la cantidad de soluto. Eso es lo que quiere decir de las disoluciones. Entonces, ¿qué propiedades cambian cuando yo aumento o disminuyo la cantidad de soluto? Por ejemplo, se baja la presión de vapor. ¿Qué es eso? Okay, la presión de vapor es, por ejemplo, si usted tiene un líquido, la presión de vapor es la que ejercen esas partículas del líquido que están ahí en la superficie, la presión que ellas ejercen para salir a la superficie. Entonces recordemos que siempre que nosotros tenemos un líquido va a haber una capa de partículas que están tratando de escapar de ese líquido a ser gas. Entonces esa presión es la presión que esas partículas que quieren hacer eso, quieren escapar, ejercen para poder salir. Entonces, hay una disminución en la presión de vapor. ¿Por qué? Porque al haber más soluto, hay más interacciones químicas en el compuesto, entonces es más difícil que esas moléculas puedan escapar. Están más metidas en las interacciones que hay ahí adentro, entonces no les es tan fácil ir a escapar. Entonces disminuye la presión de vapor de la superficie del líquido. Ok, aumento en el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque justamente, como les digo, al haber más soluto, hay más mezclas de estas, hay más interacciones, hay más, por ejemplo, atracciones iónicas y atracciones moleculares que hay. Entonces es más difícil, más difícil. Imaginémoslo así, hay una fiesta, hay un montón de amigos, ¿verdad? Entonces uno, ay, qué difícil irme, ¿verdad? Entonces lo mismo le pasa a las moléculas, como hay tanto soluto, a él ya le cuesta mucho irse. Si hubiera poquito, ella disimulado,
me voy, ¿verdad? Y me escapo y me hago gas, pero en ese caso les cuesta más, entonces por eso hay una disminución en la presión de vapor y un aumento en el punto de ebullición, porque recordemos que para ebullir ellas tienen que escapar y formarse en gas. Entonces, ese punto de ebullición, o la temperatura que yo tengo que aplicar para que ellas escapen, va a ser mayor. Luego hay una baja en el punto de congelación. ¿Por qué? Para que yo obtenga un material congelado, tiene que darse un proceso de cristalización. Para que la cristalización se dé, tiene que haber un ordenamiento de las partículas de la sustancia. Entonces, por ejemplo, si yo tenía esto por acá y se me desordenó todo, se me quedó aquí, estas tres fueron sustituidas por soluto. Entonces, esto es soluto y este era el disolvente. Entonces, yo tengo que volver a lograr que este disolvente se quite las de soluto, perdón, el disolvente se quite las de soluto y vuelva a quedar como él era al inicio y se organice para poder formar el cristal. Entonces, por decirlo así, son como impurezas que le dificultan a el soluto organizarse y poder cristalizarse. Entonces, por eso es que hay un problema o una baja en el punto de congelación. Hay que bajar más la energía para lograr todo ese tipo de cosas. Y por último, la que está ligada a esto es la presión osmótica. La presión osmótica es muy importante, en especial en nuestro organismo. Nuestro cuerpo se maneja por un sistema de fluidos, por ejemplo, la sangre, el plasma que está en la sangre, líquidos como el agua que lleva los desechos del cuerpo y demás, y todo eso se maneja mucho por lo que son interacciones osmóticas, o sea, donde hay traspaso de sustancias a través de una membrana. Eso es la ósmosis, ¿okay? Cuando hay un paso de sustancia o de un disolvente a través de una membrana. Para que ese intercambio o esa presión osmótica se manifieste, porque aquí estamos diciendo presión osmótica. Cuando uno dice la palabra presión es porque hay algo que se mueve, hay algo que se empuja, por decirlo de alguna manera. Si no existieran variables, no va a haber una circulación o una presión osmótica como tal. Entonces, cuando hay diferencias en los ambientes por ejemplo, de una célula, se me ocurre un glóbulo rojo de la sangre. Entonces, si afuera, imaginemos el interior del glóbulo y el exterior del glóbulo, digamos, entonces la sangre, por decirlo ahí, que todos los demás componentes de la sangre. Si en el interior de la célula hay mucho soluto y afuera hay muy poquito, por decirlo así, la tendencia natural es que donde hay menos soluto disuelto, o sea, donde hay más disolvente, donde sobra el disolvente, ese se meta a la zona o de donde hay mucho soluto. Entonces, al cuerpo no le sirve tener concentraciones grandes de soluto. Entonces, ¿qué hace? Flujos de disolvente hacia la zona del soluto. Entonces, en este caso, las soluciones hipotónicas tienden a hacer que una célula se hinche, puede incluso a morir porque se hincha demasiado. Ahí es donde nosotros vemos personas con retención de líquidos y algunas otras patologías que se pueden observar por eso. En un medio isotónico hay un equilibrio en el interior y en el exterior. En realidad ahí normalmente no existe una presión osmótica grande porque hay un balance. Entonces se mantiene una presión muy tranquila en una situación de estas. No hay ni entrada ni salida precisada del soluto del disolvente hacia la zona del soluto, porque no hay una concentración marcada en algún lugar más que en otra. Y por último está el medio hipertónico, donde en este caso más bien es que afuera hay mucho soluto y entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Ella tiene el flujo es donde hay menor a donde hay mayor concentración de soluto, ella pierde el disolvente, pierde agua o pierde líquido. Entonces aquí la célula tiende a deshidratarse hasta el punto que también puede morir por esa misma deshidratación. Entonces son tres variables o tres escenarios que son muy importantes en la vida de nosotros
en la supervivencia de nosotros que están ligados a la presión osmótica, insisto, y esta presión varía dependiendo de la cantidad de soluto que nosotros tengamos en las disoluciones de nuestro cuerpo. De ahí viene la gran importancia de este tipo de disoluciones. Para efectos de esto, entonces ustedes van a realizar las prácticas o la pequeña práctica que se les dejó, tomando en cuenta características y demás de lo que hemos conversado el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, lávense las manitas y quédense guardaditos en sus casas. Se les quiere un montón, espero verlos pronto. Chao.